Bienvenidos, espero que se encuentren bien. Ha pasado un tiempo desde el último tutorial, pero nuevamente estaré subiendo más tutoriales. Y bueno, para hacer este brasier solo necesitaremos encaje y este único molde que es súper sencillo, es lo único que vamos a necesitar. Recuerden que tienen que imprimirlo a tamaño real y guiándose del cuadrito y según la talla que normalmente utilizan. La estrella de este tutorial es esta monocopa, que es un tipo de copa prehormada, entera y que también viene por tallas y en algunos colores. Perfecta para principiantes ya que no tendremos que hacer trazos difíciles. Esta monocopa la encontrarás con distintos tipos de escote. Esta vez utilizaremos del tipo strapless. Van a comparar su copa con el molde según su talla y recuerden que este molde a lo alto tiene que ser 0,7 centímetros más grande que el costado de la copa. Si hace falta o sobra, ya ustedes lo modifican. Notaremos que por el interior de nuestra copa se observan distintos relieves. Estos son una guía para posteriormente colocar nuestro tapavarillas o protector de varillas, los cuales les menciono con mayor detenimiento en un video pasado. Esta vez utilizaré del tipo curvo ya que voy a coser con mi máquina doméstica. Lo primero que haremos será tomar nuestro tapavarillas y coserlo guiándonos del relieve en ambos contornos y con puntada recta. Haremos la costura hacia ambos lados del tapavarillas. Mediremos de 3 a 4 centímetros el lado de la copa y haremos una marca. Utilizaremos unos centímetros de tirante de brasier que coseremos 1,5 centímetros hacia adentro con puntada recta. Daremos vuelta y volveremos a coser con puntada recta para fijar todo, esta vez solo a medio centímetro. Y repetimos lo mismo para el otro lado. Así es como debe quedar nuestra copa en la parte interna. La costura que hicimos en la parte superior nos servirá para que nuestro brasier tenga tirantes desmontables. Lo que sigue es colocar las varillas dentro del canal del tapavarillas. Recuerden utilizar la talla adecuada y según el modelo de su monocopa. Con las varillas ya insertadas podremos ver cuál es la forma que tendrá nuestro brasier. Ahora tomaremos medio metro de encaje y dejando un pequeño sobrante al lado, empezaremos a fijarlo con alfileres sobre la base de la monocopa, estirando ligeramente. Haremos esto por todo el contorno inferior y con mucho cuidado. Deberá quedarles de esta forma. No duden en colocar la cantidad que necesiten de alfileres. A continuación, tiraremos ligeramente el encaje en la parte central y fijaremos allí con otro alfiler. Ya fijado el centro, podremos hacer lo mismo que hicimos en la parte inferior y empezar a fijar la parte superior. La diferencia es que esta vez haremos lo posible porque el encaje quede lo más llano sobre la copa, que no genere pliegues, pero evitando jalar demasiado ya que podríamos deformar las copas. Coloquen toda la cantidad de alfileres necesarios. Podría pasarles que según la talla que estén realizando, sea inevitable formar pliegues. En ese caso, formen el pliegue en la parte del costado. Esto para que tenga un acabado más estético. Así es como me quedó a mí. Yo lo estoy realizando en una talla 34 y el encaje quedó completamente llano sobre la copa. Y bueno, vamos a voltear la copa ya que ahora fijaremos con una puntada larga sobre el contorno de la copa. En este paso lo importante es evitar la formación de arrugas en la costura del encaje. Apóyate de tus dedos y haz este paso con mucha calma. Una vez fijado el encaje, volveremos a la parte central
y tomaremos el excedente de encaje que queda en esa parte. Con ese excedente formaremos un pliegue central. Y nuevamente, si les sobra más encaje, pueden hacer 2 o 3 pliegues. Este pliegue lo vamos a fijar con puntada recta. La puntada que hicimos la cubriremos ya al finalizar con algún lazo o pedrería, así que no hay mucho problema por cómo se ve ahora. También ya cosí los costados. Van a copiar la pieza de la espalda según su talla y la cortarán en alguna tela elástica. Yo esta vez estoy utilizando tul licrado o mesh, cortado en 2 piezas. Sobrepondremos la pieza de espalda al costado de la copa. El excedente deberá quedar hacia la parte inferior y lo vamos a coser a medio centímetro. Sobre esta costura también fijaremos unos centímetros de tapa costura, que también puede ser reemplazado por tapavarilla en caso quieran incluir o agregar varillas en el costado. El tapacosturas deberá quedar fijado hacia el lado de la pieza de espalda, nunca hacia la copa. Después vamos a tomar sesgo elástico y lo coseremos en todo el contorno superior. Si es necesario, también en este paso usen alfileres. Con el sesgo ya colocado, colocaremos con un alfiler una tira de elástico tirante a aproximadamente 5 centímetros desde el borde del costado. Es momento de hacer el acabado de la parte inferior, para lo cual tomaremos elástico panty o elástico con moras y lo coseremos con puntada tricot o de 3 tiempos, doblando entre medio y 0,7 centímetros. Aquí es donde tiene sentido el excedente de tela de la pieza de espalda, ya que nos servirá para doblarlo y fijar el elástico. Tengan cuidado también de no coser sobre las varillas, así que también les recomiendo que en el paso de la costura del tapavarillas traten de hacerlo lo más alejado de la base. Esta vez el estiramiento lo estoy haciendo entre el 10 y el 12%. Pueden cortar su elástico con esta medida ya reducida y coserlo directamente. O también pueden ir estirando ligeramente a medida que van cosiendo. Ya con más práctica pueden hacer marcas en su máquina que les ayuden a guiarse en el estiramiento, pero por el momento les aconsejo cortar primero el elástico con la medida ya reducida. Listo, nuestro brasier ya está elasticado por ambas partes y también ya quedaron fijadas las tiras a la base con un acabado más limpio. Entonces, esta tira también la vamos a fijar sobre el sesgo y para hacerlo haremos un atraque con puntada recta hacia el margen, hacia el borde y daremos vuelta y fijaremos nuevamente. Recuerden también que en este punto ya pueden retirar la puntada larga de la parte inferior que quedó visible y también ya pueden colocar de una vez el adorno o decoración que quieran en el centro. En mi caso yo solo coloqué un lazo. También ya pueden cortar el excedente de tirante que ha quedado y que es muy importante para dar mayor estabilidad a la pieza de espalda. Si este solo estaría fijado en la parte superior, la tela se estiraría demasiado y no daría el soporte necesario. Vamos a colocar nuestro gafete. Recuerden ubicar correctamente cada lado del gafete, que será fijado con puntada de zigzag. Para quienes aún no lo han visto, les cuento que tengo un video anterior elaborando un bralette de tipo strapless, que es un básico y que está hecho a su medida. Esta es otra opción de strapless, pero ya con copas para quienes tienen el busto entre mediano a más grande y además para las que no quieren hacer patrones.
A este brasier solo le faltan incluir un par de tirantes y está listo para usarse. En caso su talla sea entre la talla 36 en adelante, les aconsejaría modificar ligeramente el patrón en la parte donde va el gafete y reemplazar el gafete que yo usé, que es uno de 2x2, por uno más ancho. Simplemente aumentan el ancho del gafete e incluyen el margen de costura para el elástico con moras. Y bueno, espero que este proyecto les haya gustado. También me comentan si quisieran que hagamos la prenda inferior para armar un conjunto. Igual si tienen alguna duda, comentario o sugerencia la pueden dejar abajo o enviarme un mensaje. Yo soy Liz y hasta el próximo video.